Buenas tardes. El día de hoy les voy a leer una parte de este libro que se llama Codependencia. Ya no seas codependiente y les voy a leer eh, permítanme tantito. Ya en este canal les he explicado un poco lo que de este mismo libro, lo que es codependencia. Ahora les voy a leer un poco con dice aquí, aparta a la víctima. Cerca de un año después de comenzar a recuperarme de mi codependencia, me di cuenta de que aún estaba haciendo algo que me causaba dolor. Percibí que este patrón tenía algo que ver con él, porque muchas de las relaciones que establecía se agriaban, pero no sabía qué era eso. ¿Qué estaba yo haciendo? De modo que no pude dejar de hacerlo. Un soleado día, mientras caminaba por la acera con mi amigo Scott, me detuve, me volvió hacia él y le pregunté, ¿qué es esa cosa que los codependientes hacen una y otra vez? ¿Por qué nos seguimos sintiendo tan mal? Pensó en un momento y me pregunta, antes de responder, los codependientes son cuidadores de los demás, rescatadores, rescatan, luego de persiguen y terminan siendo víctimas. Estudia el triángulo del drama de Karpman. Me dijo, el triángulo del drama del Karpman y sus papeles de rescatador, perseguidor y víctima son la obra y la observación de Sven Karpman. Lo que me dijo no tenía sentido, pero volví a casa, busqué en algunos libros de terapia que estaban empolvados en mi librero y estudié. Luego de un rato la luz se hizo en mi cabeza. Vi, comprendí, me sentí si hubiera descubierto el fuego. Eso era mi patrón. Este es un nuevo patrón. Esto es lo que hacemos repentinamente con nuestros amigos, familiares, conocidos, clientes o cualquiera que se encuentre a cualquiera que se encuentre a nuestro alrededor. Como codependientes podemos hacer muchas cosas, pero este patrón es el que seguimos mejor y con mayor frecuencia. Esta es una reacción favorita. Somos rescatadores. ¿Quiénes? Todos. Todo lo proporcionan. Somos grandes madrinas o padrinos del mundo entero, como dice Hermin Lasser. No solo satisfacemos las necesidades de la gente, sino que las anticipamos. Arreglamos los asuntos de los demás, los enseñamos y nos afligimos por ellos, les resolvemos, los atendemos y los hacemos todo también. Tu deseo es un mandato para mí. Es nuestro lema. Tu problema es mi problema. Somos cuidadores. ¿Qué es un rescate? Rescatar, cuidar significa eso persistente. Rescatamos a la gente de sus responsabilidades, nos hacemos cargo, cuidamos de sus responsabilidades en vez de dejar que ellos lo hagan. Luego nos enojamos con ellos porque lo hemos hecho. Nos sentimos usados y nos da lástima de nosotros mismos. Eso es el patrón del triángulo. Ser rescatador y cuidador son síntomas. Sus definiciones tienen mucho que ver con el hecho de ser facilitadores. Facilitadores es término de la jerga terapéutica que significa ayudar en forma destructiva. Cualquier acto que ayude a un alcohólico a seguir bebiendo, a impedirle que sufra las consecuencias o que de alguna manera haga más fácil
el seguir bebiendo se considera conductas facilitadoras. Como dice el consejero Scott Eggleston, rescatamos cada vez que tomamos las responsabilidades de otro ser humano. Los pensamientos, sentimientos, decisiones, conductas, crecimiento, bienestar, problemas o destino de otra persona, las adicciones siguientes con una forma de rescatar. Dice aquí, hacer algo que no queremos hacer. Decir sí cuando queremos decir no. Hacer algo por alguien aunque esa persona es capaz de hacerlo por ella misma y debería de estar haciéndolo. Satisfacer las necesidades de la gente sin que nos hayan pedido y antes de que hayamos consentido en hacerlo. Hacer más de lo que en justicia nos toca hacer una vez que se nos ha pedido ayuda. Conscientemente dar más de lo que recibimos en una situación particular. Dice aquí, arreglamos los sentimientos de la gente, pensar por los demás, hablar en nombre de otra persona, sufrir las consecuencias de la conducta de los demás, en vez de que sean ellos quienes sufran, solucionarle a la gente sus problemas. Está muy interesante esto. Dice, ¿por qué más interés y mayor actividad en una labor conjunta que los que ponen la otra persona? No pedir lo que nosotros queremos, necesitamos o deseamos. Rescatamos cada vez que cuidamos de los demás. Al cuidar o rescatar podemos sentir uno o más de los siguientes sentimientos: incomodidad, malestar por el dilema de otra persona, la urgencia de hacer algo, lastima, sentimientos de culpa, sanidad, ansiedad, una extrema responsabilidad por esa persona o problema, miedo, la sensación de estar sintiendo forzado u obligado a hacer algo, una indisposición ligera, observa a hacer algo mayor, competencia de la persona a la que estamos ayudando, u ocasionalmente resentimiento por haber sido colocado en esta posición. También pensamos que la persona a quien estamos cuidando está desvalidada y es incapaz de hacerlo que nosotros hacemos por ella. Sentimos que temporalmente necesita. No me refiero a actos de amor y de amabilidad, de compasión y de verdad ayuda a situaciones a las cuales legítimamente se desea y se necesita de nuestra ayuda y nosotros darla. Estos actos son la sal de la vida. Rescatar o cuidar no lo son. Cuidar de los demás parece un acto más amistoso de lo que es. Requiere incompetencia por parte de la persona que creemos no son capaces de ser responsables de sí mismas. Las víctimas en realidad son capaces de cuidar de sí mismas, aunque nosotros y ellas no la admitimos generalmente. Nuestras víctimas están esperando a un lado del triángulo a que nosotros hagamos el primer movimiento y brinquemos dentro del triángulo con ellas. Híjole, después de que rescatamos, inevitablemente nos movemos a la siguiente esquina del triángulo. La persecución, nos volvemos resentidos y nos enojamos con la persona a quien tan generosamente hemos ayudado. Hemos hecho algo que no queríamos hacer, algo fuera de nuestra responsabilidad. Hemos ignorado nuestras propias necesidades y deseos y no enojarnos por ello. Para complicar más el asunto, esta víctima, esta pobre persona que hemos rescatado no siente gratitud por nuestra ayuda. No aprecia suficientemente el sacrificio que hemos hecho. La víctima no se porta como debería, ni siquiera está siguiendo nuestro consejo que tan prontamente le brindamos.
Esta persona nos deja recomponer sus sentimientos, algo no ha funcionado bien y de modo que nos rasgamos nuestro halo y sacamos nuestro trinche. Fíjense bien lo que dice aquí. Fíjense bien lo que dice aquí. Esta persona no nos deja recomponer sus sentimientos. Algo no ha funcionado bien, de modo que nos rasgamos nuestro halo y sacamos nuestro trinche. Ahí va. Algunas veces la gente no se da cuenta o finge no darse cuenta de nuestro mal humor. A veces hacemos lo imposible por ocultarlo. A veces desatamos toda la fuerza de nuestra furia. Esto lo hacemos especialmente con nuestros familiares. Algo en la familia tiende a que mostremos como somos en realidad. Ya sea que mostremos, escondamos o ocultamos parcialmente nuestra agitación y resentimiento, nosotros sabemos lo que está sucediendo. La mayoría de las veces la gente que rescatamos inmediatamente percibe el cambio en nuestro estado de ánimo. Lo vieron venir, era justo el pretexto que necesitaba para volverse para volverse contra nosotros. Ahora les toca a ellos perseguidores. Esto puede proceder, darse al mismo tiempo o seguir nuestros sentimientos de enojo. A veces las víctimas responden a nuestro enojo. Generalmente es la respuesta al hecho de que nosotros hayamos asumido la responsabilidad de esa persona, lo cual de manera directa o indirecta le dice qué tan incapaz creemos que es. La gente resiste que se le diga que incompetentemente, no importa qué tan alto confiesen sus incompetencias, y se resisten con nosotros por agregar el insulto de dejarnos con ellos después de haberles señalado su incompetencia. Es tiempo ya para nuestra movida final. Nos dirigimos a nuestro rincón favorito, el lugar de la víctima. Este es el predecible e invisible resultado de un rescate. Ay, Dios, es que me están hablando de mí, chicos. Abundan sentimientos de desamparo, de dolor, de pena, de vergüenza, de lástima por uno mismo. Hemos sido usados otra vez. No nos han apreciado otra vez. Hemos luchado tanto por ayudar a la gente, de ser buenos con ella. Nos lamentamos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Otra persona nos ha pisoteado, nos ha golpeado y pensamos, ¿siempre seremos víctimas? Probablemente si nos dejáramos de rescatar y de cuidar a los demás como si fuéramos su nana. Muchos codependientes en alguna época de su vida fueron verdaderas víctimas. El abuso, de la negligencia, del abandono, del alcoholismo de otro o de cualquier otra situación que puede hacer víctima a la gente. Estuvimos en algún momento realmente desvaliados e incapacitados para protegernos o solucionar nuestro problema. Algo nos sobrevino, algo que no pedimos y que nos hirieron terriblemente. Eso es triste, verdaderamente triste. Pero un hecho todavía más triste es que muchos de los codependientes empezamos a vernos a nosotros mismos como víctimas. Nuestra dolorosa historia se repite con
con sus nanas permitimos que la gente nos victimice y participamos en nuestra victimización al seguir perpetuamente rescatando a la gente. Rescatar o cuidar no son un acto de amor. El triángulo del drama es un triángulo de odio. Alimenta y mantiene el odio hacia uno mismo y es un obstáculo para la expresión de nuestros sentimientos hacia los demás. El triángulo de los papeles cambiantes del rescatador, perseguidor y víctima son el proceso visible que atravesamos. Cambia el papel que desempeñamos y nos sobrevienen los cambios emocionales, tan cierta y tan inciertamente como si estuviéramos leyendo un libreto. Podemos completar el proceso en segundos, experimentando tan solo emociones ligeras al cambiar de papel. O bien podemos llevarnos años en complementar el triángulo y engendrando así una explosión mayor. Podemos, y muchos lo hacemos, rescatar 20 veces en un día. Déjenme ilustrar refiriéndoles un rescate. Ahí les va. Una amiga mía estaba casada con un alcohólico. Cada vez que él se emborrachaba, ella manejaba por toda la ciudad, pedía la ayuda de sus amigos y perseguía despiadadamente a su marido, hasta que lo encontraba. Por lo general, ella se sentía benévola, preocupada y apenada por él, lo cual era una advertencia de que se aproximaba a un rescate, hasta que lo llevaba de regreso a casa y lo metía a la cama, asumiendo la responsabilidad por él y por su sobriedad. Cuando él ponía la cabeza sobre la almohada, las cosas cambiaban. Asumía ella entonces el papel del perseguidor. No quería a este hombre en su casa, esperaba que él se lamentara días enteros de lo enfermo que estaba. Él era incapaz de asumir sus responsabilidades dentro de la familia y en general actuaba de manera lastimosa. Había hecho esto tantas veces, de modo que ella lo atacaba, comenzando con uno que otro tijerazo y final con una explosión total. Él toleraba su persecución por breve tiempo y luego de ser una desamparada víctima se volvía a perseguir vengativo. Entonces ella asumía el papel de víctima, la víctima de sí misma, sentimientos de desamparo, de vergüenza y de desesperación. Se apoderaba de ella, estaba en la historia de su vida, se lamentaba después de todo lo que había hecho por él. ¿Cómo podía tratarla de esa manera? ¿Por qué ella siempre le pasaba esto? Se sentía víctima de las circunstancias, víctima de la indignante conducta de su marido, víctima de la vida. Nunca se le ocurrió que era también víctima de sí misma y de su propia conducta. He aquí otra ilustración de un rescate. Un verano una amiga me pidió que la llevara a una huerta de manzanos. Originalmente yo quería ir y fijamos una fecha, pero cuando llegó esa fecha yo estaba muy ocupada. La llamé y en vez de decirle que no quería ir, le pedí que no lo pospusiéramos. Me sentía culpable y responsable de sus sentimientos. Otro rescate en camino. No pude desilusionarla porque pensé que ella no podía ser la responsable de sus sentimientos o que no podía manejarlos. No pude decirle la verdad porque pensé que se enojaría conmigo. Más responsabilidad emocional, como si el enojo de alguien me importara. Llegó el siguiente fin de semana y tuve que añadir el viaje a mi muy apretada agenda, pero no quería ir.
Ni siquiera necesitaba las manzanas. Tenía 2 cajones de mi refrigerador llenos de manzanas. Antes de estacionar mi coche frente a su casa, cambié mi papel por el de perseguidor. Me sentí tensa y resentida mientras íbamos a la huerta. Cuando llegamos, miramos las manzanas y las probamos. Parecía que ninguna de las dos lo estábamos disfrutando. Después de unos cuantos minutos, mi amiga me dijo, en realidad no quería venir. En realidad no quiero las manzanas. Compré una la semana pasada. Solo vine porque pensé que tú querías venir y no quería herir tus sentimientos. Este ejemplo es tan solo el de uno de los millones de rescates a los que he dedicado mi vida. Cuando empecé a entender este proceso, me di cuenta de que pasaba la mayor parte de mis horas de vigilia yendo de un lado a otro de este triángulo, asumiendo las responsabilidades de todos los demás menos las mías. A veces me las arreglaba para hacer grandes rescates, a veces para hacer pequeños rescates. Mis amistades se iniciaban, se mantenían y finalmente se rompían. De acuerdo con la progresión de los rescates, el rescate infiltrado, mis relaciones con mis familiares y mis clientes, la mayor parte del tiempo me mantenía agitada. Dos codependientes en una relación realmente pueden causarse un mutuo estrago. Imaginen a dos complacientes en una relación. Imaginen luego a dos complacientes de, ay, ya me Imaginen a dos complacientes en una relación. Imaginen luego a dos complacientes en una relación cuando ambos quieren terminar con ella. Harán como dice Emi, las cosas horribles casi se destruyen uno al otro y a sí mismos antes de que uno de ellos termine con el rescate y diga quiero terminar con esta relación. ¿Cómo ves? Bueno, ya voy a terminar de leer esta. Siendo codependientes pasamos mucho tiempo de nuestro tiempo rescatando. Somos la prueba viviente de lo que la gente puede ganarle a Dios. Por lo general, yo detecto a un codependiente los primeros 5 minutos después de conocerlo y hablar con él o ella. O bien, me ofrecerán ayuda que no he podido o seguirán hablando conmigo aunque resulta obvio que están incómodos y desean terminar con la conversación. La persona empieza la conversación tomando la responsabilidad por mí y no tomándola por sí mismas. Algunos nos cansamos tanto del enorme peso de la responsabilidad total por todos los seres humanos que podemos brincarnos los sentimientos de lástima y preocupación que acompañan a los actos del rescate y seguir con la ira o el enojo. Estamos enojados todo el tiempo, seguimos ira y resentimientos contra las víctimas potenciales. Una persona con una necesidad o un programa provoca que síntomas la necesidad de hacer algo o no sentirnos culpables después del rescate o nos culpamos o no ocultamos nuestra hostilidad hacia este incómodo predicamento. Con frecuencia veo que esto le sucede a las personas que desempeñan profesiones de ayuda a los demás después de tantos años de rescatar, dando tanto y recibiendo tan poco. Muchos profesionistas de este tipo con su trabajo y seguir ayudando a sus clientes, pero según afirman algunos consejeros abandonan por lo general su profesión sintiéndose profundamente victimizados. El cuidar como una nana no ayuda, solo provoca problemas. Cuando tomamos a la gente a nuestro cuidado y hacemos
cosas que no deseamos hacer, ignoramos necesidades, deseos y sentimientos personales. Nos hacemos a un lado a nosotros mismos. En ocasiones estamos tan ocupados cuidando a los demás que dejamos nuestra vida entera en un supuesto o muchos cuidadores se sienten inquietos y abrumados, no disfrutan ninguna de sus actividades. Los cuidadores aparentamos ser muy responsables, pero no lo somos, pues no asumimos el compromiso de nuestra responsabilidad más alta, nosotros mismos. Y bueno, familia mía, con este tema que les leí el día de hoy, quiero terminar. Este tema se llamó Aparta a la víctima. Efectivamente, yo me identifiqué con todo lo que decía aquí. Realmente he ido aprendiendo mucho de estas situaciones. El triángulo del Carpan, como dice ahí. Eh, Somos perseguidores, luego nos hacemos la víctima y luego somos los rescatadores. Somos perseguidores, rescatadores y víctimas. Perseguidores, rescatadores y víctimas. Entonces, aquí lo más importante es darnos cuenta, ¿no? De la falta de amor hacia uno mismo. Aquí es darnos cuenta que tenemos un problema emocional que tenemos que trabajar. Tenemos realmente muchas cosas que empezarnos a instruir a nosotros mismos. Aquí lo que tenemos que hacer es desaprender todo aquello que aprendimos en esa familia alcohólica. Tenemos que desaprenderlo, ¿no? Y empezar a aprender nuevas cosas, nuevas oportunidades que tenemos, ¿no? Y, o sea, es un trabajo constante de diario, constante hacia nosotros mismos. Es lo primero que nada, es aceptación, ¿sí? Tenemos que tener aceptación de que tenemos un problema emocional, que vivimos en un familiar alcohólico, el cual ese círculo pues nos ha dado creencias realmente muy devastadoras. O sea, nos enseñaron un patrón de conducta muy, muy feo, ¿no? ¿Qué es el patrón de conducta? Pues obviamente traemos muchas heridas, ¿no? De la infancia, pero un codependiente, la herida muy, muy marcada que tiene es el abandono, ¿sí? Y por ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Ese abandono que sentiste cuando eres pequeño o pequeña, es lo primero bueno, ahora sí que cada quien en su situación debe cuando vaya trabajando poco a poco, de saber identificar qué es lo que más le ha pesado. Entonces, yo como les vengo diciendo en este canal, este libro yo se los recomiendo bastante, se llama Ya no seas codependiente. Es un libro que realmente nos describe la vida directamente de una persona codependiente, de una persona que vive en un entorno de alcoholismo, que en ese entorno pues fueron vivencias muy fuertes para los niños. Yo en lo personal, mis vivencias fueron, mi mundo era una montaña rusa de emociones todos los días sin falta. Todos los días sin falta en mi casa había una montaña rusa de emociones. Vivía en un estado como de, ¿cómo les explico? Como de persecución o, o como de pánico. Era un estado más bien de pánico, ¿no? Era el de no sabía si hoy íbamos a estar bien, si íbamos a poder comer bien, o por ejemplo, pues si va a haber gritos, maltratos, no sé. Eh, lo más bonito para mí hoy en día es que he tenido aceptación de que hay un problema, de que tenemos que repararlo
Y aquí les voy a seguir estando leyendo este libro. Esto que les acabo de leer fue algo muy corto, solamente fue un subtema. Y quiero invitarlos a que me sigan en este canal. En este canal estaré subiendo pequeñas lecturas de libros que se me hacen muy importantes. Y espero que me sigan. Muchas gracias por escucharme. Gracias por haber llegado hasta aquí y por haber visto mi video. Y espero que puedan compartir este video. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buena tarde.